Bueno, la idea era así, para hacer un resumen. Hay una frase profética que dice, la muerte va a ser tragada para siempre. Y se va a borrar, ¿sí? Dios va a borrar las lágrimas de todo rostro. Esa es la profecía, esa es la seguridad de que en algún momento esto va a terminar. Este, esta frase se refiere, cuando se refiere a la muerte, ¿de dónde proviene la muerte? Eso es lo que estudiamos. El origen de la muerte fue producto de haber tomado una decisión, que es en el jardín del Edén. Java tomó la decisión, junto con Adán, de que haya muerte a través de comer el fruto del árbol del conocimiento. Aunque ya la interpretamos toda esta historia de manera positiva, la realidad es que muerte no es algo que sucede porque, bueno, biológicamente tenemos que morir, sino es algo que se innovó a partir de este suceso. Entonces, una vez que este suceso, que sería no hacerle caso a lo que Hashem te pide en el momento que hagas, en el momento que no exista más el mal, como va a pasar en el futuro, va a ser eliminado la impureza y el mal del mundo, por ende la muerte también. La muerte como producto de ese mal que ocurrió al principio. Lo que vimos fue que el árbol del conocimiento, si tenemos que definirlo en una frase, es mezclar el mal y el bien. Antes el mal estaba separado del bien, estaba bien identificado, y era muy claro qué era lo que era lo correcto o el bien, lo puro, y qué era lo que no se debía hacer. Pero ahora es muy difícil encontrar algo bueno que no tenga algo de mal y algo malo que no tenga algo bueno. Como está esa mezcla, Dios les prohibió el acceso al árbol de la vida, para que no se vuelva eterno esta situación de la mezcla del bien y el mal, para que no se eternalice eso, la mezclanza, la confusión. Pero en verdad Dios quería de nosotros ser inmortales eternos. El haber comido el fruto abrió ahora una nueva realidad. La realidad es la depuración, la refinación para extraer el mal del bien. Tanto, ya lo vimos, entre la percepción que tenemos sobre las cosas, pero también sobre nuestras acciones, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro comportamiento, ¿sí? Nuestro cuerpo, el mundo en general. Eso va a ser un efecto general, y al final de todos los tiempos, cuando se terminen las refinaciones y se depure todo lo que se tenía que depurar, ahí sí, como el mal ya no tiene lugar, se va a acceder al árbol de la vida para encontrar la eternidad y la inmortalidad. Perfecto. Esto es la promesa. Ahora, porque en la época de Shlomo, dice el discurso, en la época de Shlomo Amelech, cuando se construyó el templo la primera vez, ya se había conseguido, se llama la época de la luna llena, por eso Shlomo se llama, porque viene de Shleimá, de algo completo, algo que está lleno. La luna estaba llena en el sentido de que, cuando la luna está llena significa que es donde más ilumina, ¿sí?, la noche, la oscuridad. O sea, si hablamos de una etapa en la cual la presencia divina, que eso es lo que representa la luz, la presencia divina está más revelada en este mundo, que mundo significa el ocultamiento de la oscuridad, es cuando la luna está llena. Y un periodo de luna llena es el periodo de Shlomo. Por eso Shlomo se lo llamó así. ¿Por qué llena? ¿Por qué el cenit, tipo la cúspide de la revelación divina? Porque fue una época de Shalom. Otro de los nombres de Shlomo, del cual viene Shlomo, es Shalom, paz. Todas las naciones estaban en paz con el pueblo judío gracias a la grandeza, riqueza, sabiduría de Shlomo. Shlomo imantaba a que las naciones se anulen ante él y subyugaba a todos los reinos. ¿Sí? No solamente el humano, sino también el animal. Tenía una comunicación con los animales y control sobre los animales, sobre los vegetales, sobre los minerales y también sobre los demonios. Por ende, todos, el día que él inauguró el templo, los mandó a llamar, ¿sí? Algunos los mandó a llamar con aves, otros con otros, cada animal de cada rincón del planeta, o ángel o lo que sea, fue enviado para convocar a todos los reyes y todos los ministros, todos los demonios y líderes que ocurrían, todas las fuerzas. En esa época no había, o sea, que había paz
de hecho, los impuestos eran muy altos porque todos los podían pagar, todos tenían riqueza, todos tenían abundancia, y todos estaban subyugados al rey. Era como la perfección, digamos, lo que se llamaría parecido al final. ¿Pero por qué? Lo de Shlomo no fue totalmente el final, y ahora dependemos de una promesa profética que nos asegura que en algún momento se va a depurar el mal y se va a disolver la muerte para siempre, y nuestras lágrimas. ¿Por qué Shlomo no lo consiguió? Porque la diferencia entre Shlomo y el futuro es que la época de Shlomo todavía había lugar a que se nutran fuerzas externas, como se llama. Y en Ikata Hitzonim es un concepto que ocurre, por ejemplo, en la vida cotidiana. Uno hace deporte, o uno se pone a bailar, que en sí puede ser positivo. De pronto sentís calor, ¿sí? Sentís pasión, calor. ¿Y qué pasa con eso corporal? ¿Cómo lo canalizas? De ahí vienen pensamientos raros o necesidades extrañas que aprovechan tu calor, aprovechan tu estado de fervor para proponerte ideas ilícitas, ideas equivocadas, ¿sí? Que hagas cosas que no se pueden hacer. Es un ejemplo pequeño de lo que es algo que como un parásito que se agarra para aprovecharse de esa vida que acabas de adquirir y descubrir, y se nutren de manera equivocada. Se llama, en pocas palabras, las nutriciones de los planos externos. Se nutren de la santidad, chupan de la santidad que tenés para provocar algo negativo. ¿Qué pasó con Shlomo? Shlomo ocurrió esa situación. ¿Cómo ocurrió esa situación? Si Shlomo era el más sabio de todos los hombres, tenía control y dominio sobre hasta los demonios, que los demonios son los que más proponen siempre el lado equivocado. Entonces, ¿qué es lo que hizo que la época de Shlomo no sea la redención? A diferencia del futuro, donde ya no va a haber lugar al mal. La idea es no darle lugar al mal, lograr una luz y una revelación tal que ya no pueda darle lugar más al mal. Como todas las redenciones que ocurrieron, fueron redenciones temporales. ¿Sí? La redención salió de Egipto, sí, salieron de Egipto, pero ellos seguían asimilados, por ende hicieron el becerro, después entraron a la tierra de Israel, pero porque ahora con Shlomo, y después vamos a ver por qué se destruyó entonces el templo, después volvieron más fuertes, de haber aprendido a hacer teshuvá, pero igual cayeron, vino Roma y destruyó el templo, que también tiene que ver con Shlomo, ahora lo vamos a ver, y estamos acá. Y siempre que hubo una redención, ocurrió después una caída. Y esto es un ciclo que molesta, es repetitivo, y se llama un ciclo repetitivo fractal. Ahora les voy a compartir una imagen y vamos a seguir una tabla para poder guiarnos bien cada paso. Si ustedes observan, esta tabla obviamente es muy compleja, la vamos a explicar. No se preocupen. Vamos a decodificarla. No les recomiendo leerla. Empieza de la izquierda, ¿sí? Después sigue a la derecha, empieza arriba. La idea es hablar de 3 etapas, de las cuales ya mencionamos. La etapa 1 sería antes del árbol del conocimiento, ¿sí? Y lo que Jabá propuso como idea para comer este árbol y acceder a una nueva dimensión donde existe la muerte y el mal. Después vamos a hablar de la segunda etapa que hablamos en el shiur anterior, sobre el pecado del becerro de oro. Lo hablamos brevemente, que en verdad el pecado ese es como que reinicia. Se había solventado el problema de la muerte y la impureza con el Matán Torah, con la entrega de la Torah, y volvió a ocurrir por el pecado del becerro. Se reinició. Y esto siguió hasta hoy. ¿Sí? Incluso el primer templo, incluso el segundo. Ninguno de ellos logró una redención fija, eterna. Hasta el tercer templo, que es la última etapa, que vamos a ver en qué se basa. Y todas tienen algo, lo que sí tienen algo en común. Aunque está dividido en 3 esto, no se coma de la madre de que en todas las etapas estuvieron las 3 etapas, ¿sí? En todas las etapas hay un líder que la tiene re clara, la visión de la redención, te inspira, la gente cambia, accede a un estado de liberación y redención, y después el líder fallece, el pueblo vuelve a caer y requiere otro líder que lo levante, etc. Y siempre ocurrió eso, como el chiste de que todas las fiestas judías son lo mismo. ¿Qué festejamos? Que nos habían esclavizado, Hashem nos liberó a través de un redentor, y hicimos teshuvá, nos liberaron, ahora comemos y festejamos la liberación. Esas son todas las fiestas, esas son pocas palabras. Y estamos un poco cansados, porque este es el discurso, la idea es
pero nos prometieron que se disuelva por siempre la muerte, ya no haya más sufrimiento. ¿Cuándo va a ocurrir esa etapa? ¿Por qué no ocurrió antes? ¿Por qué no ocurrió en la etapa de Shlomo, que fue la mejor etapa? Porque recién se construyó el templo. El templo es como el lugar de residencia fija, eterna, de hecho nunca dejó de ser eterno, porque aunque el templo no esté, la presencia de Hashem sigue estando ahí, y en las pocas piedras que quedan, y en el lugar quedó impregnada la eternidad, como así todo lo que construyó Moshe, las tablas, el arca de la alianza, todo lo que estaba en el templo que después fue robado o fue enterrado dentro del templo, diferentes opiniones. Hay una carta del Rebbe Rajab que les cuenta a su hijo, el Rebbe anterior, que sigue el suelo del Rebbe, y después se la muestra muy cortita, que le aclara que si él va a visitar Italia, en Roma, que ellos te muestran las bóvedas donde están escondidos los tesoros del templo. Y lo peor de todo es que no te muestran los más valiosos. O sea que con esta carta sabemos sí o sí que los tesoros del templo estaban ahí. Pero no sabemos cuáles, ¿no? Pero la idea es que eso sigue eterno, eso sigue estando. Está el maná dentro de una caja, ¿sí? Que sirve de testimonio para probar que los judíos se alimentaron de maná en el desierto. Todo lo que hizo Moshe está eternalizado. Y el templo que hizo Shlomo está eternalizado. Todo lo que tocó Shlomo también se eternalizaba. Entonces, ¿por qué no se eternalizó, digamos, la redención en ese momento de paz, donde el pueblo de Israel vivía en paz y todo? Porque es verdad que todos anulaban ante él, pero la reina de Sheba, que fue la última en ir a ver a Shlomo, fue la última, como vamos a ver ahora en detalle, todos se subyugaron a Shlomo y ella también tuvo que ir a verlo porque él tenía control sobre todas las entidades, pero lo que pasó fue que no fue suficiente la influencia y ella después volvió a su estado anterior de ser algo extraño a la santidad y por ende Shlomo perdió la posibilidad de que surja la redención en ese momento. Ahora vamos a ver en detalle. Pero son 3 etapas y todas las etapas nos enseñan este fractal repetitivo. Fractal se usa mucho, es nuevo el concepto, pero se usa mucho en la programación de juegos. Hay cosas fractales como las plantas, hay elementos que tienen una forma, ponen una estrella, y dentro de la estrella hay otra estrella chiquita, que dentro tiene muchas más estrellas de la misma forma chiquitas, y así infinitamente. En los videojuegos eso permite de que vos puedas andar de una dimensión a otra, tipo 3D. Vos puedas andar, no solamente como se movían los juegos antes, sino al ser fractal, que vos puedas vivenciar la realidad ¿sí? en todos los 360 grados. Bueno, pero eso es algo más complejo que hay que ver en la programación. Pero esto también es una realidad fractal. Todo el judaísmo parece que repite el mismo patrón una y otra vez en diferentes nombres, con diferentes situaciones. Y todas las situaciones que vimos hasta ahora desembocan en el último periodo, que es con Shlomo, y después ya es una cuestión de repetirse hasta el final. ¿Qué pasó con Shlomo? Pasó lo siguiente. La reina de Sheba fue convocada, ¿sí? Dice ahí uno de los pájaros, tiene un nombre, el pájaro, muy raro, existe, es un pájaro común que él envió a esta tierra, ¿sí? Y Shlomo recibió la visita de todos los reyes, de todos los ministros, todos los animales mensajeros volvieron, pero este pájaro estaba desaparecido por meses. Cuando el pájaro volvió, le dijo, fui a la tierra más lejana, era re lejos, y me encontré con esta situación. Le explicó lo de la reina. Cuando fue, lo tienen que ver en detalle, no lo voy a hablar en detalle ahora, es algo histórico que después se los puedo compartir, pero ella estaba como, no se sabe si es un lugar llamado Sheba, y ella era la reina del lugar, o si ella se llamaba Sheba, ¿sí? O si ella era humana o demonio, hay varias opiniones. Para los que dicen que fue una reina humana, hay 2 versiones. Una, que ella volvió, o sea, fue a lo de Shlomo, bajo coerción, ¿sí? Porque el Shlomo gobernaba todas las fuerzas. Pero llevó un montón de riquezas, todo lo de su reino, como que ella estaba autoabastecida y no necesitaba nada, y descubrió en Shlomo que él tenía más que lo que ella tenía la cúspide de la evolución de un ser humano, no podía creer la grandeza de esta persona, y se convirtió al judaísmo, pero después volvió a su reinado y dejó el judaísmo, y siguió siendo lo que era antes, una reina de otro lugar. O sea que la influencia fue temporal. La segunda versión es que tuvo un hijo con Shlomo.
hubo un vínculo, un intercambio mientras estuvo con Shlomo, y aunque se fue y volvió a su reino, tuvo un hijo. ¿Quién fue ese hijo? Dicen que fue el ancestro de el que destruyó el primer templo. Muy bien, que es el templo de Shlomo. Esto es algo que está escrito, ¿sí? Es uno del Talmud, lo explica. Después hay versiones, por eso dije, no voy a meterme en las versiones extrañas, que son la versión de Etiopía y la versión árabe, que explica que en verdad una dice que en verdad era la reina de un lugar que era tipo Etiopía, y el hijo que tuvo con Shlomo era uno de los reyes de Etiopía, que después, ¿sí? Dicen que fue como ese famoso tipo Selassie, ¿viste? El Mashiach. Bueno, hay una versión que es así, es donde los judíos etíopes vuelven a la tierra de Israel, ¿sí? Contemporáneamente, dicen que son... Pero después está la versión africana, que dicen lo mismo, y la versión árabe, que se convirtió al pueblo árabe, etc. Bueno, pero la versión esta, que es kosher, estas dos, ¿sí? Una es que se convirtió, después volvió, y otra que tuvo un hijo. No solamente que se convirtió, sino que también engendró un hijo que después fue el destructor del primer templo. Entonces, la influencia de Shlomo generó algo en contra de él. Segundo, es que era un demonio. Si era un demonio, dice el Zohar, Lilith, que es el demonio, la madre de los demonios, Lilith aparece en la historia de los demonios en el Gan Eden. Ella es la serpiente. ¿Quién es Lilith? Lilith era la serpiente. Si hasta ahora lo que nosotros vimos que la serpiente es Gematria Mashiach, tiene la misma Gematria, numerología que el Mashiach. Entonces, si Lilith también es la serpiente, Gematria Mashiach, ya tenemos acá una referencia a todo lo que veníamos estudiando. Es un encuentro entre el Mashiach o este demonio, que estaba en una tierra extraña, ¿sí? Estaba en el exilio, obviamente. Nosotros lo vimos en el Gan Eden, que hace la propuesta a Jabá acepta, que es parte de la primer contacto con el Mashiach, pero acá hay un segundo contacto fuerte, que es este con Lilith. ¿Qué hizo? Se subyugó a Shlomo porque Shlomo tenía dominio también sobre las fuerzas de los demonios. Fue bajo coerción, pero después tuvo que reconocer que era más fuerte Shlomo que su espíritu, y de hecho su espíritu dice, cuando habló con Shlomo y le respondió todos sus acertijos y preguntas, dice que a la reina de Sheba se le fue el espíritu, se quedó sin aliento, se quedó sin fuerza. Pero después volvió. Cuando volvió a su tierra, volvió a su fuerza anterior. ¿Sí? Como que la influencia también fue temporal, fue una anulación temporal. Pero lo que logró mientras estuvo con Shlomo fue una especie de inception, una especie de despertar de una, que ahora vamos a ver con los 4 acertijos que le presentó, muy profundo. La segunda versión es que tuvieron un hijo que también era un demonio, mezcla de demonio y mezcla de santidad, porque Shlomo era el máximo rey, es el rey, la cúspide que logró la paz redentiva de todo el pueblo y todas las naciones, y él inyectó esa santidad a su hijo. Y como ella era un demonio, o ella era la serpiente, ¿qué hijo tuvieron? Un hijo que también que destruyó el templo, pero pudo destruir el templo y entrar al santo sanctólogo, al Kodesh HaKodashim. ¿Cómo pudo entrar? ¿Cómo Hashem se lo permitió? Porque él tenía la mitad de santidad, tenía ese contacto con la santidad. Todo esto está escrito es fabuloso porque son historias que ahora vamos a ver cómo pegan, qué tiene que ver, cómo pudo destruir el templo. ¿Y quién es este demonio, este hijo? Bueno, lo que sí, ahora vamos a ver entonces qué es este acertijo. La clave está en los acertijos que la reina de Sheba le propuso a Shlomo para entrar en vínculo con él. Cuando termina este vínculo, este acertijo, ellos como que tienen una transferencia intelectual, pero según esta versión que tuvo un hijo, también tuvo una transferencia de todo tipo. De hecho lo dice, si vos lo ves en el literal, dice que le dio todo su corazón, le entregó todo lo que deseaba. Si ella deseaba estar con él, le iba a entregar eso. O sea, está incluido todo acá, lo espiritual y lo físico. Le dijo 4 acertijos. Los 4 acertijos lo pueden ver, literalmente no se entiende una goma, obviamente tiene que ver con cosas como la nafta, le hace como un truco, ¿no? Para averiguar si él conoce sobre todo las partes del mundo. Pero lo que todos coinciden en las opiniones es que los acertijos tienen que ver con el género. Vamos a ver cómo primero le pregunta sobre el género femenino, a ver qué conoce Shlomo y le puede contestar del género femenino. Segundo, sobre la unión familiar, ¿sí? Entre hombre y mujer y una estabilidad familiar
heterosexual y también mezclolanzas incestuosas y de sexos diferentes. Y también la igualdad de género, es interesante, sobre chicos y chicas iguales desde que son chiquitos. Si la igualdad de género ocurre desde la infancia, lo vamos a ver en profundidad. Y lo último, sobre la sexualidad masculina, que es lo que le faltaba, el conocimiento de la diferencia entre el miembro masculino circunciso y el no circunciso. Es muy loco esto, y lo van a ver que es muy interesante porque tiene que ver con todo lo que estudiamos y con el proceso de toda la realidad. Uno, primer acertijo, le preguntó sobre la mujer, ¿qué le puede contestar sobre la menstruación? ¿Por qué la mujer pasa por la menstruación, el embarazo, el nacimiento y amamantar al chico? ¿Cuándo ocurre todo este proceso? Nosotros ya lo estudiamos con Javá. Cuando Javá come el fruto, Hashem le dice, bueno, ahora vas a pasar por una gestación incómoda, dolorosa. Antes los hijos nacían de una, ahora pasa por un proceso primero de menstruación, de impureza, que antes no ocurría, después ocurre el embarazo largo y tedioso, después ocurre el nacimiento y después ocurre la mamantar, el cuidado del hijo y que dependa de la madre todo el tiempo que necesite de ella. Entonces le preguntó sobre esa realidad antes, cuando ocurrió lo de Javá. ¿Qué pensás de lo que hizo Javá? ¿Cuál es la consecuencia de haber comido el árbol en la mujer? ¿Qué es lo que provocó? ¿Qué le dijo Shlomo? El sentido y propósito de haber pasado por ahora una etapa, por haber elegido pasar por un proceso largo, una gestación de exilio, de sufrimiento, de impureza, lenta para llegar a la redención final con Hashem, hasta el destetamiento final, ¿sí? Es la clave, ¿sí?, para poder eliminar el mal para siempre. Esto es lo que estudiamos antes. Shlomo le contesta, yo ya me conozco esto. Javá no lo hizo mal. Y esto no fue un castigo. Es la nueva realidad que ella eligió para lograr terminar con el mal y que ya no puede existir nunca más una opción al mal, ¿sí?, para siempre. Perfecto, bueno, contestame la segunda. La unión familiar. ¿Qué pensás sobre las jerarquías de género? ¿Por qué existe el padre, viste, o el abuelo, el padre? ¿Y qué pensás sobre cuando hay relaciones incestuosas? ¿Y qué le dice Shlomo? Hay veces, excepcionalmente, como las hijas de Lot. Las hijas de Lot se acostaron con su propio padre porque pensaron que el mundo se iba a destruir y que ellas tenían que encargarse de seguir con la humanidad. Pero ¿qué vemos de las hijas de Lot? Que engendraron dos pueblos. Uno que fue el ancestro del cual surgió Ruth, y del cual Ruth surgió al casarse con, ¿sí?, como vimos, con uno de la tribu de Judá, entonces engendraron al rey David, con el tiempo, sí, su nieto, bisnieto es el rey David, y ese es el Mashiach. Entonces, ¿qué dice? Es excepcional. No es correcto, es decir, no puede uno conscientemente tener relaciones como quiera porque piensa que a futuro va a surgir algo bueno, salvo raras excepciones como las hijas de Lot. Como vimos la clase pasada, es un caso excepcional, gente que estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿sí? Y sabía que esto de acá surgía algo positivo, no sabía quizás de qué manera, pero sabían que lo tenían que hacer. O como Tamar, que era la nuera de Judá y se acostó con él, se vistió de prostituta. ¿Para qué? Para engendrar al que iba a ser el descendiente de la tribu de Judá, de que se casa con Ruth. Entonces, él le dijo, hay casos donde aparenta haber una degradación espiritual, pero en verdad es la forma como podemos encontrar el camino hacia el Mashiach, porque el Mashiach no puede venir de un camino directo de santidad, porque todas las fuerzas extrañas se lo comerían vivo, harían todo lo posible para que no suceda. Entonces el Mashiach viene perfil bajo, de una manera que nadie se da cuenta. Las fuerzas extrañas no les importa cuando uno hace las cosas mal, en este caso actos incestuosos. Ahí ni se fija, esta persona está perdida. Pero no, lo que nació fue alguien que después se convirtió en el tiempo y logró ser uno de los ancestros del Mashiach. Entonces, esto es como que en el mundo de las almas, a veces pasa, dice el Tania, también aclara lo que dice el Zohar, que a veces pasa que en un nacimiento de dos padres que no necesariamente eran observantes ni justos, pero nace un justo. ¿Cómo puede pasar? Porque de hecho eso es lo que pasa. Se meten almas justas en relaciones no tan santas porque ninguna clipá, ninguna fuerza extraña se va a dar cuenta de esa manera. Como cuando tocamos el shofar, ¿viste? El Rosh Hashanah, que tocamos el shofar así todo re confuso para que el Satán todavía piense que tiene opción de acusar al pueblo judío y en verdad ya habíamos terminado.
Cosas así, que surgen para confundir al mal. De hecho, nadie, si vos, hasta que no estudiás Hasidus y Kabbalah, todas estas historias son decadentes, degradantes, no te das cuenta lo que está pasando. Y cuando estudiás la parte profunda, que recién se reveló al final de los tiempos, como ahora, ahí empezás a descubrir que esto era para el Mashiach. Si te lo decían antes, iban a hacer todos eso, intentar engendrar el Mashiach de manera incestuosa, pero porque eran toda gente más elevada que quizás lo podía hacer, pero como no te avisaron, ahora es lo que dice Shomó, eso no lo puede hacer cualquiera. Eso fue una etapa para gestar esto. Ahora ya es tarde, esto ya está gestado. De hecho, yo, dice Shomó, soy producto de eso. ¿Quién era Shomó? Precisamente era el hijo de una relación que tuvo el rey David con una mujer que él se la llevó, se la sacó a alguien que ya la tenía de antes y ya estaba casada, mandó a la guerra al marido de esta mujer y se murió, porque la guerra de rey David era muy difícil y terminó muriendo y se quedó con la mina y tuvieron a Shomó. Pero esta mina, por decirlo así, vos decís, che, qué loco, ¿no? Lo que hizo todo, si lo estudiás literal, que ella se llamaba Bat-Sheba, la reina de Sheba, y esta se llama Bat-Sheba. ¿Qué mejor Shomó que decirle, yo soy hijo de Bat-Sheba? Ya era Bat-Sheba, la hija de Sheba. ¿Qué es la hija de la reina de Sheba? No, pero como se escriben parecidos, se suena igual, entonces hay una relación. Hay una relación que es evidente. Que Sheba, como dijimos, Lilith, la serpiente, que mata a Mashiach, en verdad, es el Mashiach que le está preguntando a Shomó, che, explica a ver si está listo para esta redención eterna y final. Primero con respecto a si sabes cuál es el propósito original por el cual Java entró en el árbol de conocimiento y comió del fruto, perfecto. Después, sobre sabés descubrir el origen, ¿sabés de dónde venís vos? El origen de la dinastía del Mashiach. Cuando contesta todo esto, después le pregunta, mostró, le trajo chicos y chicas, le trajo creo que 300 chicos y 300 chicas, o en total 300, que todos habían nacido en el mismo día y la misma hora. Se ocupó de buscar gente así, y todos los rapó y los vistió igual. ¿Para qué? Para que no se pueda diferenciar con la edad que tenían y todos, si eran chicos o chicas. Y le dijo a Shomó, a ver, diferenciámelos. Shomó dijo a los sirvientes que tiró una nuez al piso para que los chicos la junten, y las mujeres iban a juntarlas de una manera en que no se note, que no se descubra su cuerpo, y los chicos no les iba a importar. Entonces ahí descubría quiénes eran chicos y chicas. ¿Qué es lo que hizo Shomó? ¿Y qué es lo que preguntó la reina? La reina preguntó, o el Mashiach acá le está preguntando a Shomó, ¿quiénes son los chicos? Los chicos se llaman Toldot, los descendientes. Para la espiritualidad se refiere a lo que tus descendientes son, tu amor y tu temor, tus emociones, tus midot. Tu padre y madre son el intelecto, y las emociones son chicos y chicas, ¿sí? Los hijos e hijas. ¿Qué pasa cuando el amor y el temor, tu experiencia emocional, está en una situación oculta en que no te das cuenta si vos estás sirviendo a Hashem porque realmente generaste un vínculo emocional con Hashem, o si es hacer por hacer, ¿no? Porque hay que hacer, por cumplir? ¿Cómo diferenciás? La importancia, le dijo Shomó, se puede descubrir en sus vestimentas. Cuando él tiró las nueces, él descubrió que las chicas no querían que se descubra su vestimenta, y los chicos no les importaba, porque las vestimentas que son, la vestimenta del alma, el pensamiento, la palabra y la acción, el malhut del alma, que la acción es lo que estuvimos estudiando últimamente sobre el Beinoni, sobre la persona que nos pide el Beinoni, se le pide, no que sea un tzadik por dentro, que ya no tenga más el mal, y que ya no sienta más nada negativo, o que sienta todo para Hashem, amor y temor, sino que él puede, en su pensamiento y su palabra de acción, servir a Hashem, en la práctica. Y la práctica, las vestimentas, por ende se conecta mucho más elevadamente con Hashem que el vínculo emocional e intelectual, porque el vínculo emocional e intelectual es subjetivo. Hasta donde vos podés llegar a comprender, vas a comprender, y hasta donde vos fuiste constituido con tu personalidad, vas a poder sentir. Y es subjetivo tu experiencia con Hashem de esa forma, pero de una forma de acción. Hashem te pide que te pongas tefilín, todos se ponen tefilín por igual. La mujer que aprende vela, al aprender vela, está cumpliendo la misma voluntad de Hashem que un hombre que se pone tefilín. Las vestimentas demuestran, lo que cambia es qué tipo de mitzvah práctica vas a hacer, lo que demuestra si estás conectado realmente con Hashem o no. No lo demuestra lo de adentro, lo demuestra las vestimentas.
Y eso que es algo profundo que tiene mucho que ver, que le preguntó el Mashiach, ¿por qué le preguntó eso? Porque aunque Shlomo llegó a una etapa en la cual estaba completa el estado de paz del pueblo judío y de conocimiento del Torá, y obviamente se construyó el templo es porque ya había una morada para allá en los planos inferiores, le dijo, vos sabés que no depende de este estado de bienestar, de redención. Pues ya vimos muchas veces que la redención no viene porque hay un estado de bienestar, como ahora. Hay un estado de bienestar en el exilio, el pueblo judío no está oprimido, no es perseguido, ¿sí? en totalidad, ¿sí? Aunque siempre hay algún antisemita por ahí, pero es algo mucho menos evidente que antes. Y hay un estado de bienestar, como ya habíamos hablado, que dijo el mamar Beatate Tzabé de Rebe, que en un estado de bienestar el galut es más difícil, el exilio es más difícil. ¿Por qué? Porque estás cómodo, estás contento con el exilio en el que estás y puedes practicar tu judaísmo en paz y ser espiritual, pero te olvidaste lo principal, falta la redención completa y final. Entonces, ¿qué le dijo a Shlomo? Que no te comas el amague, esta realidad no es la última. Y Shlomo le dijo, lo conozco, sé que las vestimentas, sé que lo que en el momento que esté oculto el bienestar, ahí es donde va a estar la redención. Él lo sabe. La última pregunta fue de la sexualidad masculina. ¿Cuál es la diferencia entre un circunciso y un incircunciso? Y le trajo todos hombres, obviamente vestidos, y tenés que saber quiénes están circuncidados y quién no. Él agarró, abrió el arca sagrada, y los que estaban circuncidados, automáticamente se les reflejó una luz en el rostro, de iluminación, de elevación espiritual, y los que no estaban circuncidados, como no pueden soportar la divinidad de esta forma tan elevada, se cayeron al piso aterrorizados. ¿Cuál es la pregunta última? El Brit Milá, el pacto, tiene que ver con la etapa 8. Acordémonos que la reina de Sheba, aunque no se escribe Sheba como 7, porque 7 se escribe con Ayin, pero Sheba se escribe con Aleph, todas las letras que vienen del mismo, si viene la garganta, el labio, el paladar, se pueden intercambiar. Como Aleph y Ayin vienen de la fluctuación, ¿no? de ahí de la boca de la persona, la misma expresión verbal, entonces se pueden intercambiar. Entonces la reina de Sheba es el 7. Es la séptima, el 7 siempre tiene que ver con el ciclo del Shabbat, ¿sí? El séptimo milenio, ya se termina todo, es todo el Shabbat. Y existe un número 8, que son las festividades como por ejemplo Sukkot, que tiene 8 días, Pesach, que tiene 8 días, y el Brit Milá, que se hace en el octavo día. ¿Qué es el octavo? Si la naturaleza conoce 7 días nada más. El octavo sería repetir el primero, ¿sí? De vuelta. El octavo es trascender la naturaleza, trascender la limitación. Por ende, la pregunta fue, ¿sabés que después del Mashiach, la redención, hay una etapa en la cual ahí la muerte se va a disolver para siempre? ¿Post-resurrección de los muertos? ¿Por qué se lo dijo? Porque ella era la 7, ella no sabía eso, no podía contestar esa pregunta, y él más que preguntarle, le dice, esto que estamos viendo que es verdad, la muerte no se va a disolver hasta, de hecho, van a seguir muriendo hasta una hora antes de la resurrección, que esto es algo que dice este discurso de Re Maraj, que estamos estudiando, así como termina, después vamos a ver de adentro, pero ella no conoce, como es el Sheva, el 7, el Mashiach, ¿qué función cumple? ¿En qué momento termina la función del Mashiach? Porque el Mashiach viene a redimirnos de un exilio espiritual, una insensibilidad que ocurre, la divinidad no está revelada, construye el templo, como hizo Shlomo. Entonces, ¿por qué no fue suficiente y esta reina estaba en una tierra extraña y se tuvo que venir a ver a Shlomo? Porque no era el Mashiach. El Mashiach vino y le dijo a Shlomo esto, llegó la hora, terminó mi función, con el templo que construiste, con la redención que promoviste, se terminó. Y le dijo, no, yo sé diferenciar, hay 2 etapas del Mashiach. Esta es una, sí, va a haber paz, va a haber un templo, va a haber un rey, yo estoy en la etapa 1, pero sé que hay una etapa 2, por ende este templo se va a destruir. Y ahí es donde empieza algo muy interesante. Shlomo lo sabía, de hecho ya lo habíamos estudiado, lo dijo el Rogachover, que es el que le dio el rabinato al Rebe, ¿sí? Es uno de los grandes genios de la Torá, que dijo, ya todos sabían que el primer templo y el segundo templo y los reyes que hubieron no eran las postas. Todos sabían que había haber un tercer templo que iba a ser eterno. Por ende, nunca hubo un rey
de Israel realmente eterno y verdadero como el Mashiach, y tampoco nunca hubo un templo, una morada para la Shem completa. Nunca se completó ese propósito. Ellos no sabían qué, pero tenían que estar viviendo una vida de mentira. No, ellos vivieron la verdad máxima que tenían que vivir, sabían que era una etapa, pero la vivieron conscientes que era una etapa. Y él, como consciente de la etapa, le dice, ahí está el intercambio donde dejan al hijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo? Dejó un hijo, dejó de toda esta conversación. ¿Qué provocó? Aceptó que su templo se iba a destruir, no en su vida, pero después del tiempo, ¿sí? 410 años después, iba a ser destruido por un hijo suyo, o sea, por un ancestro, ¿sí? Por uno de los descendientes de esta relación que tuvo con el Sheba. Dice, no, el Mashiach vino y estaba listo, se subyugó, vino de una forma en la cual tuvo que aceptar que este rey Shomó es la posta y el templo, todo, pero en este intercambio, en este intercambio de acertijos se dio cuenta que todavía no estaba lista la redención eterna. Y dejó un hijo que se iba a encargar de destruir el templo. Y después, pará, ¿qué pasa con el segundo templo? ¿Por qué cuando se restaura después de Purim, que vuelven todos, la mayoría del pueblo judío vuelve, salvo Mordejai, Esther y otros que quedaron en el exilio, ayudando en el exilio? Porque tampoco, como estudiamos, que Mordejai y Esther ya sabían que este no iba a ser el templo posta, y aunque lo construyan, pero entonces se quedaban en el exilio porque había una necesidad de seguir imperando en el exilio, ayudando ahí a los judíos. Y aparte, ¿quién destruyó el templo el segundo? Los romanos. El rey Shlomo, la segunda, otra mujer que tomó más adelante, después esta reina, y tuvo un hijo, es la hija del faraón de esa época, que ella es la que después promovió en él todo lo de la idolatría, todo en el templo, todo, pero más allá de eso, esto vino mucho más tarde, pero en general dice que en el momento que se casó con esta mujer, el ángel Gabriel descendió del cielo, agarró un palo, lo clavó en el medio del océano, y con el tiempo se constituyó en una isla, y con el tiempo se creó Italia, y con el tiempo eso fue Roma, y con el tiempo eso fue lo que generó el Imperio Romano que destruyó el segundo templo. O sea, Shlomo provocó los dos estados de exilio finales, había estado en un estado de completitud y redención, pero es a conciencia, es muy difícil de hacer esto. Nosotros no podemos hacer esto conscientemente, podemos estudiar una vez que ya pasó todo, darnos cuenta que todo esto era positivo. Es una reinterpretación de vuelta de todo lo que habíamos visto, es otra reelección positiva para constituir realmente lo que es el mal. El Mashiach es cuando ya no haya posibilidad del mal. Si todavía hay algo mínimo que queda, que puede surgir el mal, esto no es. Y la muerte recién va a ser eliminada en el octavo y post-resurrección de los muertos. Toda la energía, así como interpretan esta historia, interpretada de manera literal, es que Shlomo invirtió la energía de manera equivocada. Le dio todo su corazón y reveló todos los secretos a la reina de Sheba. ¿Para qué? Para que la mina después se vaya por otro camino y encima engendró un hijo que le destruyó su templo. ¡Oh, qué enseñanza!, ¿no? No, la enseñanza es que él invirtió su energía para que traiga el Mashiach verdadero, que venía de él, porque tiene que venir de Shlomo. Uno de los principios no es que solo venga del rey David, tiene que venir del rey David y del rey Shlomo particularmente, porque estas son las relaciones que él tuvo, precisamente la de Sheba y la de Egipto, y tiene que venir de él, el Mashiach. Él se ganó este mérito. Es su simiente la del Mashiach. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay una comparativa, antes de seguir analizando acá todos los detalles que hay en esta tabla, que no vamos a llegar, pero son enormes, pero el Alter Rebbe hace una diferencia entre por qué el templo no logró su efecto, o la etapa de los templos, y sí lo logró la casa del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, con sus conocimientos, mucho más adelante en la historia, más contemporánea a nosotros. ¿Por qué? Porque el templo logró un estado, esto es parte de lo que dice la tabla, pero en algún lado está, bueno, que él logró el Ruach HaKodesh. Es decir, todo fue por espíritu de arriba, es decir, inspiración divina, y la inspiración divina que uno tenía en el templo, o las influencias que uno recibía de esas etapas, como así la reina de Sheba recibió una influencia, pero fue temporal, porque él estaba solo en el templo. Vos, si querías ver la divinidad, estaba ahí, pero si te ibas, no te la podías llevar con vos. Tenías que hacer un trabajo interno para que se reintegre, ¿sí? Se internalice en vos. Y esto el templo no lo pudo lograr como influencia. En cambio, Baal Shem Tov logró el movimiento de los Baal Teshuvah, que una vez que salían de él,
podían estar en un lugar totalmente ajeno a él y distante y no verlo más, internalizar, más que nada con los rebeldes de Chabad, después que internalizan de manera ya intelectual todo lo de Baal Shem Tov, pero la cuestión es que cada uno puede despertar el volver a Shem en donde sea que esté, fuera de un templo. Por eso se llama una morada para allá en los planos inferiores, realmente auténtica y eterna, porque ya no depende de un lugar, es eterna, porque está en cualquier lugar y en cualquier situación de la vida de cualquier persona, no es solo ahí. Por eso después, cuando el templo sea construido, va a ser construido, después de toda esta teyubá, después de que se difundan los manantiales del Baal Shem Tov, como le dijo el Mashiach, que se encontró también con el Mashiach, y le preguntó cuándo vas a venir, y el Mashiach le dijo, ahora sí, cuando tus manantiales se difundan. A diferencia de Shlomo, que dijo, no, con vos no, sí, no, todavía falta destruir los templos antes de que venga. Y ahora dice, es cuando ahí está, cuando se difundan tu forma de las enseñanzas, la fuente de la cual surgen tus enseñanzas, que cada uno se independice, logre esta independencia en cualquier situación, ya sea bienestar o malestar a quien se encuentre en el exilio, no comerse esa mague y vivir la redención, exigir la redención. Ahora, en la tabla tenemos estas tres etapas. La etapa de Javá, ¿sí?, es una etapa en la cual está el Nahash, la serpiente. Ahí el Mashiach no es Lilith, o el Mashiach no es el que vio el Baal Shem Tov en la última etapa, es el Nahash, ¿sí?, se lo llama así, porque viene de la palabra cobre. De hecho, nosotros estudiamos en esta para allá, de Jucat, que había una serpiente, las serpientes vinieron a atacar al pueblo, ¿sí?, como una plaga de serpientes, y Moshe construyó una serpiente que no le pidió a Hashem que sea de cobre, pero él entendió que Nahash y Nehoyet se relacionan, como viene de la misma terminología, la voy a construir de esa forma, es una serpiente de cobre que cuando la miraban, meditaban en Hashem y por ende se curaban de la propia serpiente que les había picado. Pero si lo estudiamos desde esta interpretación nueva, el cobre pertenece, Moshe construyó una serpiente, porque todavía la etapa de Moshe era una etapa parecida a la etapa de Javá. Porque Javá, ¿quién fue? La madre de toda vida. Como, bueno, acá está algo de costado que le prometí que le iba a explicar, que es el JavaScript. ¿Sí? En el mundo de la tecnología, el JavaScript se llama JavaScript. ¿Por qué? Porque lo corroboré con un programador, ¿no? Que en pocas palabras es lo que antes las páginas vos entrabas y bueno, lo que estaba ahí, no podías interactuar con la página, con links y con imágenes que se mueven, y videos, y marquesinas, y links. Era estático, y pasó a estar dinámico y tener efectos. Java, ¿qué hizo? Salió del Gan Eden estático, donde iban a ser todos justos, no iba a haber nada interesante porque iban a vivir toda una vida lineal, ¿sí?, de observancia del jardín, cuidarlo, ponerle nombre a los animales, y estar en contacto con Dios sin ningún tipo de desafío, sin ningún tipo de dinamismo. Cuando ella comió del árbol, ahí entró en nosotros esta duda de bien y mal mezclada, y ahora tenemos algo que hacer, que trabajar. Es dinámico, está el mal, está el bien, tenemos que trabajar con eso. Tenemos vida, nos dio un propósito, nos dio un sentido. Esto en el mundo espiritual se lo llamaría, viste que dijimos que era fractal todo, porque esto se repite después, pero acá estamos hablando del Malhut de Adam Kadmon. Adam Kadmon sería, antes de los cuatro mundos, Atzilut, Briah y Yetzirah y Asiá, existe lo que se llama, ya no es mundo, se llama como el cuerpo humano, el blueprint, el mapa humano, pero espiritualmente, Enak, no la 47, no la arma, sino el Adam Kadmon, el hombre supremo, el ancestral. Acá están, todas las almas surgen de esto. Todas las almas van a tener lo que Javá hizo. Y no solo Javá, como después genéticamente se va reproduciendo, toda esta etapa, hasta el becerro, el primer templo y el segundo templo, hasta todas esas etapas, todas las mujeres que surgieron en esas etapas, vienen a dejar un legado de mujeres matriarcalmente como Javá. Son todas mujeres que logran hacer un cambio radical en la historia de la humanidad. Por ejemplo, Sara, que ella fue la estéril y fue la primera que se animó a que su marido esté con otra esposa para tener hijos, y también echar a Ismael y a su madre y que vivan en otro lugar, y que Hashem le dice, escuchar a tu mujer que ella tiene más profecía que vos.
todo eso cambió la historia, porque si no Ismael se iba a quedar con Abraham y ser el legado de Abraham iba a ser Ismael. Imagínate lo que hubiera sido eso. Cambió todo el rumbo. Y de ella surgió Yitzhak, cosa que era insólito porque ya tenía 90 años. Y después vinieron en la historia las hijas de Lot, como ya vimos, ¿sí? No hace falta volver a repetir. Después vino Ribka, que fue la primera que se atrevió a decir las bendiciones, ya no cambió el destino iba a ser Isab, e Isab, el pueblo occidental, Roma, todo iba a tener la fuerza de la bendición de Yitzhak, del legado judío. Por eso ellos agarraron y enojados construyeron un segundo testamento, ¿sí? Colonizaron territorios para hacer una nueva Torá en su nombre, porque se quedaron con esa bronca de Ribka, los engañó. ¿Qué hizo Ribka? No, bueno, no estás preparado. Y lo metió a Jacob en esa bendición, le hizo vestirse de Isab. Después vino Rachel se iba a casar con Jacob, pero ¿qué hizo? Se dio cuenta que su padre le iba a meter a su hermana en vez de a ella, y ella le dio los códigos a Lea para que Jacob no sepa que ella es Lea y esté con ella. Fue Rachel quien ayudó a que esté casado con Lea y que se engendren después las 12 tribus, por más que ella solo engendró 2. Pero si ella no hubiera hecho esta movida, la mayoría de las tribus no existían. Tamar, que se vistió de ramera para estar con Yehudá y engendrar la descendencia del Mashiach. Miriam, que sus padres ya estaban divorciados y le dijo, che, ustedes son más faraónicos que el faraón quiere matar solo a los varones, ustedes por no tener más hijos quizás tienen hijas, están matando a hijas también. Y cuando tuvieron relaciones de vuelta, tuvieron a Moshe. Ella engendró a Moshe, gracias a Miriam. Después vino Débora, como vimos hay personajes infinitos, pero está Débora, está Ruth, que se convirtió y no le importó más nada de su legado, era la hija del rey de Moab, pero no importa, y se convirtió, se volvió pobre, huérfana, todo, y sin marido, pero se siguió con fe y al final tuvo el descendiente del Mashiach. Y Hannah, que esta noche se estrena el resumen, que Hannah es la que, de todos sus rezos y de toda su conducta, engendró al profeta Shmuel, que a su vez fue el que ungió al rey David, que es el descendiente del Mashiach, etcétera, etcétera, es infinito. La mujer, la fuerza de la mujer. ¿Por qué la fuerza de la mujer tiene que ser de esta forma, tan fuerte? Porque hay un pasú que dice, a futuro, la mujer se va a revelar que ella supera a la influencia del hombre. Si lo hablamos espiritualmente se refiere a Malhut. Si hablamos de Malhut, obviamente hombre y mujer tienen las mismas fuerzas, entonces ahí ya no hay diferencia. La mujer, dentro de los hombres también, se refiere a la acción, al pensamiento, la palabra y la acción, lo que vimos antes, las vestimentas del alma. ¿Cuándo se va a ver que las vestimentas del alma son superiores a la parte interna del alma? Como dijo Shlomo, sí, no en esa etapa de Shlomo, recién después, cuando estén en los talones mesiánicos, cuando ya no se pueda uno conectar, sea difícil meditar y generar un vínculo con Hashem emocionalmente, y tengas que agachar la cabeza y anularte a la Torá, como hacemos nosotros, que prendemos la tele y ni sabemos cómo está hecha para poder prender. Igual lo hacemos. ¿Sí? No nos preguntamos muchas cosas, y si nos preguntamos no es una pregunta tan fuerte, no es una pregunta existencial como antes. Nuestras preguntas sí son así técnicas, si lo puedo usar y ya está. ¿Viste? Bueno, ¿cómo se pone el tefilín? No, che, el tefilín, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué hay así? Hay muchos que preguntan eso, pero a fin de cuentas, la realidad es que lo tenés que hacer. O sea, antes ya no entendían y no hacía falta. Ahora la acción es lo más importante. Y esto, ellos tuvieron que implantar esto. Si las mujeres no hacían esto al principio, no iba a haber esta fuerza predominante femenina en el futuro, que es la que predomina y la que va a lograr, porque hasta ahora era todo un installidos, una influencia de arriba hacia abajo, de hombre a mujer, de dador a receptor, ¿sí? Entre líderes, patriarcas, reyes, profetas, todo, templos y todo que ellos imponían, pero siempre venía la mujer y cambiaba el curso de la historia, como la reina de Sheba, que cambió todo el curso de la historia de Shlomo, y la de Egipto, que le cambió el segundo templo, para que se destruya el segundo templo. Cada paso ellos veían que todavía había una etapa que saltar, y que esto iba a ser a futuro, y ellas implantaron esto ya del potencial desde el principio. Implantaron que el rasgo del sentido y propósito, ¿sí?, de que todo el mal y la muerte es un proceso que tenemos que pasar para que no exista más. Todo lo que vimos antes. Y todo lo que es Matan Torah y las mitzvot, y dividir la tierra de Israel, conquistarla, establecer leyes para los no ágidas, y todas las entregas que hasta ahora ocurrieron, los sacrificios
¿sí? Autosacrificios, y todos los líderes, todos los magías que ocurrieron en cada etapa, están impregnados de esta semilla, de que hasta que la mujer tenga supremacía, hasta que vos te des cuenta que la acción te lleva a ser por dentro mejor y no al revés, que primero soy mejor y después hago. La acción te lleva a ser por dentro, una naturaleza, un tzadik. Antes ellos se llaman, todas estas personas que ocurrieron antes, se llaman carrozas. ¿Sí? Carrozas porque ellos lograron ese resultado de todo su esfuerzo, lograron que ahora todo lo que hagan ellos, ¿sí? Ya sea si te acostaste con tu padre, ya sea si te convertiste, te vestiste de ramera, todo lo que hacían era positivo. No iban a hacer nada en contra de la voluntad de Hashem. Nunca se iban a desviar. Sus cuerpos iban en sintonía con la voluntad de Hashem. Esto es algo que nosotros no podemos imitar, ¿sí? Porque nosotros podemos imitar a lo que es un Benoni, ¿sí? Un rayado, un malvado, llegar a ser un tzadik con el tiempo. Pero no, carroza, llegar a que todo tu ser físico, esto recién a futuro, después cuando se elimine la muerte. Ellos ya se estaban anticipando porque tenían que plantar este origen. El origen, ¿viste? Hay que plantarlo para que después las puedan despertar. La segunda etapa es todo lo del becerro de oro en adelante, porque el becerro de oro ya no tiene que ver con esto del Nahash, el Nehoyes, el cobre. Acá, que también está incluido dentro de los elementos de la época del becerro y los templos, porque el templo estaba construido de todos estos materiales, de oro, plata, piedra, ¿sí? Y el cobre, todo, pero todos estos elementos, hay toda una sija de Rebe de Vallejí, muy profunda, sobre el 10 de Tebet, el día que se sitió el templo por primera vez, por uno de los descendientes de la reina de Sheba, según esta interpretación, y de Shlomo, cuando sitiaron el templo el 10 de Tebet, que es un día más fuerte de ayuno que todos los días, porque ese día que se sitió, ¿sí? Se empezó el potencial para destruir el templo. ¿Cómo se destruyó el templo? Con hierro. El templo no podía ser construido con hierro y armado con hierro porque es un arma mortal. Lo que mata y lo que destruye no puede ser usado para construir. Ah, pero ¿cómo va a ser construido el tercer templo? Con hierro. No con oro, plata, piedra y cobre nada más, con hierro. Porque el mal no va a existir más y las armas van a dejar de ser para matar, se va a poder usar el hierro porque ahí ya te asegurás que el mal ya no va a ser usado. ¿Qué es toda esta historia? Ahí analiza todos los elementos, ¿no? ¿Qué es el nehoyet, el cobre? ¿Qué es el oro? ¿Qué es la plata? ¿Qué es la piedra? Por ejemplo, sí, para que tengan una idea, pero que el cobre, que es esto de la serpiente, viene de un pasuk. Nehoyet es un pasuk que cada inicial de una frase que dice el regalo de una persona enferma es que entreguen cada una persona enferma que está en una situación incómoda, que le den medicina, que lo ayuden. Pide que le ayuden. En exilio nosotros pedimos a Hashem que nos ayude. La situación más redentiva que vos puedas tener hoy en día es rezar para la salvación, porque vos la salvación no la tenés. Eso es un estado empobrecido de Nahash, de cobre. Todavía, ¿qué hizo la serpiente? Tuvo que usar una astucia dentro del mal y hacer un elemento raro, convencer a Jabá para que se conecte con toda esta idea del mal y la muerte, porque no se podía ver todavía que la muerte era algo positivo, se podía ver, sí, con el tiempo, que la muerte se disuelva, que ya se descubra que ya no hace falta más. Por ahora es algo que corresponde va asociado a la muerte siempre a lo que es la enfermedad, el sufrimiento. O el oro, por ejemplo, el oro que es Saab, es acrónimo de una frase que dice al revés, el regalo de una persona sana. Una persona que es sana, ¿sí? Entrega, ayuda. ¿Sí? Si sos pobre pedís, pero si sos sano tenés que dar. Es una situación como Shlomo. Shlomo era de oro el templo, todas sus cosas de oro, de hecho se habla mucho del oro ahí, cuánto oro, qué oro. De hecho todo el oro fue destinado, creado en el mundo para ser del templo. Shlomo lo usó de manera positiva de esa forma. ¿Pero qué es? Es un estado de bienestar. Un estado, sí, oro y plata es lo mismo, porque es un estado de bienestar, de plata, donde, de hecho, Kesef viene un acrónimo que es una frase, y esa canot paja, que dice, uno se redime cuando ve peligro, ¿sí? Uno se salva cuando ve un peligro, que los echa, ¿sí? Se tiene que poner en refugio, se tiene que poner en resguardo y salvarse. La redención viene asociada cuando hay una situación negativa. Oro, situación positiva. Plata, situación negativa. Ni en la plata ni en el oro está la posta.
Vean acá en la tabla, yo puse la suma de los dos templos, 410 duró el primer templo, 420 el segundo, suma 830, es la palabra katit. Katit es lo que significa quebrado, como la frase de que el aceite de Atat Etzabé, que traiga katit lamaor, algo quebrado para la luminaria, pero acá es katit solo. Los dos templos juntos, primer templo de bienestar, de Shlomo, bienestar suma 123. Y después vino la destrucción del templo, se fueron a Babel, después llegó Amán, etc. Y vino la construcción del segundo templo y la destrucción en Roma, el sufrimiento. 123 suma lo mismo, ya lo habíamos estudiado esto. Hoy y nega, placer, bienestar y sufrimiento suman lo mismo. ¿Por qué suman lo mismo? Porque lo dijimos recién, es lo mismo ante qué. Que no es la posta, no es la redención final. Siempre va a haber algo de mal en un estado de bienestar. Y siempre va a haber algo de bien en un estado de sufrimiento. En un estado de sufrimiento los judíos se cumplen la Torah más que nunca, como pasó en Purim, en la primera etapa de Amán. Claro, porque despierta las fuerzas profundas del autosacrificio, cuando uno ya no entiende, no siente y está oprimido. Pero cuando hay bienestar, que estás bajo un rey foráneo, como ahora, que estamos en un estado de bienestar como pueblo, pero todavía no está el Mashiach, también el servicio siempre requiere autosacrificio y no requiere que baje los brazos. Y ahora mucho peor, porque ahora, como nada te impulsa, nada te motiva, porque todo está bien y todo te va bien, entonces es más difícil. Y ahí donde vino Batsheba, que la madre le llamó y que dijo, Yehí Amelech, le dijo al rey David, para empezar la frase, el rey David estaba viejo y todos decían que el sucesor iba a ser otro, no Shlomo. Y ella vino a pedir, dijo, che, vos me prometiste que iba a ser Shlomo, nuestro hijo. ¿Qué le dijo a Batsheba? La hija del 7, del séptimo milenio, de la séptima generación, que nosotros estamos estudiando, nosotros somos la generación 7 según el Rebe, somos los hijos de Sheba, los hijos de Batsheba, somos Batsheba, ¿qué tenemos que decir? Yehí Amelech. ¿Qué es Yehí Amelech? 123 también suma, como estudiamos. Es no comerse la mague, ni del estado de bienestar y ni del estado de sufrimiento. No importa qué situación te encuentres personalmente. Nosotros tenemos que lograr la redención final y completa. El Mashiach tiene que ser esto que ya está, che, ¿sabes qué? No voy a depender mi judaísmo de si me va mal o si me va bien. Si me motivan con un título copado del Shibur, vengo, y si no, no. Y si ya estoy estudiando Torah, listo, ya está, no voy a estudiar más. No. O si ya, ¿sabes qué? Me quedé sin trabajo, estoy enojado con Dios. Que no dependa de esto, ya ni de los holocaustos, ni de las redenciones falsas. Esto y es Amelech. Pues la última etapa, todos lo veían de antes, pero todavía no pasa. Darle vida al rey. Y en este caso, en este periodo del rey Shlomo, de esta unión de los dos templos, etc., es en el servicio a Shem, se refiere a los tzadikim incompletos. ¿Por qué son los tzadikim incompletos? No las carrozas ya. Acá hay tzadikim, pero tzadikim incompletos. Porque cuando uno es incompleto, es decir, el tzadik depende del amor a Dios que tiene, va a depender su rechazo al mal. La clipá va a estar asociada a uno de acuerdo al amor, va a estar menos asociada de acuerdo al amor que uno tiene a la santidad. Y los tzadikim incompletos, hay una reseña de mal, porque su amor a Hashem no es completo. Entonces tienen algo de apego y le dan bola un poco al mal. Le dan importancia, aunque no lo tienen y no les afecta en su servicio a Shem, lo tienen. Por eso los tzadikim, una hora antes de la resurrección de los muertos, tienen que morir. ¿Por qué tienen que morir? Porque su cuerpo tiene algo. Su cuerpo no es como la Merkabá de todas las matriarcas anteriores. Es ahora donde ellos tienen que dejar su cuerpo un ratito, ¿sí? Una hora y después volver a la vida. La muerte por un momento y después ya la restauración total y sana, porque son incompletos. El final va a ser cuando uno rechace el mal y ya no haya lugar al mal. Esto es un tzadik completo. Entonces acá uno podría pensar, che, loco, si esto el final es que sea un tzadik completo, estamos todos en el horno. Porque yo no llego a eso ¿sí? Con 1000 años. Pero como todo esto fue enseñado por los rebes y fue transmitido, quiere decir que se contemplaba nuestra realidad. Entonces, hay algo que los Beinonim, que todos podemos ser Beinonim, entonces el Beinoní también puede despreciar el mal, como un tzadik. Pero da momentos. Por ejemplo, vos estás rezando y te podés inspirar como un tzadik, y estar solo involucrado en eso.
No que ya odies el mal, pero sí que estés conectado, ¿viste? Conectado con el momento. Acá, estás en el shiur y no hay otra cosa pasando. Si vos lográs eso, por lo que dure la clase, o por lo que dure tu rezo, o por lo que dure tu mitzvah, o por incluso vos estás comiendo, tomando, durmiendo, haciendo cosas, vos lográs ver a Shem en esas cosas, lográs conectarte a un vínculo de como sea, pero aunque sea temporal, pero que sea total. Y el Tanya, en el capítulo 25, después si lo quieren leer completo, te dice, esto en el plano superior, esto que si vos lográs hacer esto, de igual hacer la cosa, conectarte con tus vestimentas, con tu acción, en ese momento estar concentrado con lo que tenés que hacer en ese momento de santidad, hay una unión eterna que surge, donde ya no se percibe que vos sos una entidad separada de Dios, y la divinidad es otra cosa. Son las dos cosas, son una, y lo mismo, no se contradice, por más que para el Beino ni es temporal. Eso es suficiente para que se considere que ya no hay más mal. Porque cuando el mal se erradique para siempre, la muerte, va a ser un estado así, donde ya no se me había ocurrido, ¿viste? Te sacan de la sintonía de la clase o de rezo, cuando ya salís, ¿viste? Volvés a la cotidianidad y estabas como en una burbuja. Va a ser una sensación que estabas metido completamente, integrado en la santidad, de una forma que ni se te había ocurrido hacer otra cosa. No se me había ocurrido, ¿viste? A pensar en comer. De hecho, a veces uno se olvida de comer cuando está estudiando, está bien metido, te olvidas de dormir, no importa el cansancio. Bueno, así también no importa ya no va a existir más la muerte de esta forma. Obviamente en el Beinoni se aprecia de una forma temporal, pero con el tiempo el Beinoni logra una segunda naturaleza, que es la del Tzadi completo. Y esto es lo que va a pasar. ¿Y por qué está hecho de hierro el templo? ¿Qué tiene que ver todo esto con el hierro? Porque hierro es Barcel. Son las iniciales de 4 mujeres. Barcel es Bilá, Rachel, Silpá, Lea. Las 4 matriarcas que tuvieron a las 12 tribus. Pero ¿por qué está mencionado Bilá, que era la sirvienta de Rachel, y Silpá, la sirviente de Lea, antes que sus patronas? ¿Por qué las sirvientas están antes que sus patronas? Porque, viste que antes hablamos de que Jabá era Adán Calmón, Malhut de Adán Calmón, la supremacía femenina, pero en un estado recién de blueprint, de fractal, están construyendo el plano que después se va a repetir. En el segundo aspecto femenino del árbol del pecado del becerro, el pecado del becerro se corrige con la paradumá, con la vaca roja. Paradumá significa priá. ¿Qué es priá? El fruto, el descendiente de Adumá. ¿Qué es Adumá? Adumá es Adán, pero con una hei. Adán, con una hei, significa como decir hombre, es decir, hombre o mujer. Es la mujer de Adán. Java. ¿Quién es la descendiente de Java? Si vos, descendiente de Java, la vaca roja es la descendiente de Java. Java es la madre de toda vida. Es la que restaura la vida, te da el propósito. Que el pecado del becerro haya tenido un propósito positivo. Y que la destrucción del primer y segundo templo, que es donde siempre había una vaca roja, la última vaca roja va a ser con el Mashiach, cuando nos demos cuenta de todo esto, en primer lugar, es el fruto femenino, es lo que purifica. Pero, ¿qué pasa? Pero el que lo usa se impurifica a él. Muchas veces pasa que el que está limpiando la casa se ve hermosa, pero vos sabés que tenés que bañar porque está sucio. Se te pegó la suciedad. El trapo que usás para limpiar se terminó ensuciando. La vaca roja tenía esta doble realidad, que sí purificaba del contacto con la muerte y podías seguir sirviendo a Shem por más que habías entrado en contacto con un cadáver, te restauraba tu servicio a Dios, pero el que lo usó se impurificaba. Es como Shlomo. Sí, él estaba en un estado de pureza y de paz, pero se nutrieron fuerzas extrañas, todavía había cosas que había que purificar. El primer templo no era posta, el segundo tampoco, faltaba el tercero. Eso es el estado de Paradumá, si fuera como una dimensión, que corresponde al Malhut Atzilus. La mujer todavía no estaba en el mundo inferior completamente, porque estaba en el mundo de Atzilus, donde todo era espiritual, sano, revelación. Todavía había que construir el Talmud, que es de Babel. Todavía había muchas Torot que bajar. Todas las primeras generaciones se dedicaban a enseñar y transmitir. Recién ahora nosotros heredamos todos los conocimientos y ya no vienen libros nuevos, vienen compilaciones. Vienen a rescatar lo que ya está revelado. Entonces, ¿cuál es nuestra mujer ahora? Esto de Barcel, Hierro, Bilá, Rachel, Silpa, Lea, Malhut bajó, Abriá y Etzeá y Asiá.
bajó al final. Ahora las que imperan son las sirvientas, no las patronas. En nosotros, esto es la supremacía del receptor. ¿Qué es la supremacía del receptor de lo femenino? Que eleva a lo masculino. Lo masculino es todos los líderes que te enseñan, los libros que te transmiten, los mashpim, los tutores que te enseñan, ¿sí? Lo que uno recibe de alguien que te está dando. Pero el Baal Teshuvá, el movimiento del Baal Shem Tov, ya no fue una influencia que dejó, ¿sí?, lugar a que pierdas la sintonía. ¿Por qué? Porque ahora él construyó un movimiento que los receptores eleven a los líderes. Por eso, como hablamos en el Fabrengen de Gimel Tammuz, sobre los pies que elevan a la cabeza, esos Beatate Tzabé, Katit Lamar, que vos ordenás a los Yudim que te traigan aceite, que su aceite, la inspiración del cual ellos surjan su servicio a Shem, ¿sí?, el alma de ellos esté quebrada, quebrada para la luminaria, no quebrada como Shlomo, que quebrada significa los dos templos. No quebrado en el sentido de que te sirvan en un estado de bienestar y te sirvan en un estado de sufrimiento por separado. No, que te sirvan para la Maor, para que lleguen a la fuente, para que lleguen al lugar de donde no puede surgir más el mal, y la fuente es, a Moshe se le tiene que dar, al líder se le tiene que dar esta entrega, es para que eleve la cabeza. Moshe dijo, yo soy un 600.000 pies, como un bicho de 600.000 pies. Es una cabeza que depende de un montón de pies para que moverse. Yo te puedo decir a dónde ir, pero si vos no vas, yo no me puedo mover de acá. Me quedo estático en el mundo del Ganeden, en el mundo previo a la redención final. Entonces, es quebrados para acceder a la fuente, esto es Yehía Melech. Esto es darle vida al rey. Que rey, en otras palabras, Melech, es el acrónimo de cabeza, corazón y hígado, ¿sí? los órganos principales que dirigen todo el cuerpo, todo el pueblo de Israel.